Carlos llevaba una vida sencilla y silenciosa. Vivía solo en un pequeño departamento cerca del taller donde trabajaba. Desde hacía años como mecánico, independiente, no tenía esposa ni hijos, y aunque a veces la soledad pesaba, se había acostumbrado a resolver sus días entre herramientas, motores viejos y el olor constante a aceite. Era bueno en lo que hacía, pero eso no siempre se traducía en estabilidad. Había semanas en las que apenas alcanzaba para pagar la renta y la comida. Aquella mañana comenzó como cualquier otra. El sol entraba tímidamente por la ventana cuando su teléfono sonó. Carlos frunció el ceño. No solía recibir llamadas tan temprano. En la pantalla aparecía un número desconocido. Dudó unos segundos antes de contestar. ¿Carlos Méndez?, preguntó una voz femenina seria pero educada. Sí, él habla, respondió con cautela. La mujer explicó que llamaba desde una hacienda ubicada a varias horas de la ciudad. Tenían una máquina agrícola importante, una pieza antigua y costosa, que llevaba semanas sin funcionar. Varios técnicos habían ido y ninguno había logrado repararla. Alguien le había dado el número de Carlos, recomendándolo como alguien que no se rinde fácilmente. Carlos escuchaba en silencio, sorprendido. No era común que lo buscaran para trabajos tan grandes. Preguntó detalles técnicos, el modelo de la máquina, los síntomas de la falla. La mujer respondió con precisión, como si conociera bien el problema. Eso le llamó la atención. ¿Y el pago?, preguntó finalmente, intentando no sonar desesperado. La cifra era razonable, no extraordinaria, pero suficiente para justificar el viaje. Aceptó, anotó la dirección, colgó y se quedó mirando el teléfono unos segundos más. Algo en esa llamada se sentía distinto. No sabía explicar por qué, pero una extraña intuición le decía que no era un trabajo cualquiera. Esa misma tarde preparó sus herramientas con más cuidado de lo habitual. Revisó piezas, ajustó tornillos, limpió llaves viejas. Mientras lo hacía, pensaba en la hacienda, en la mujer de la voz firme y en la máquina que nadie había podido arreglar. Sin saberlo, Carlos estaba a punto de cruzar una puerta invisible. Una simple llamada, aceptada casi por rutina, comenzaría a cambiar el rumbo de su vida de una forma que jamás habría imaginado. El viaje hasta la hacienda fue largo y silencioso. Carlos condujo por caminos de tierra que parecían no tener fin, rodeados de campos verdes y colinas suaves. A medida que avanzaba, la señal del teléfono desaparecía y el mundo moderno quedaba atrás. Cuando finalmente vio el portón principal, de hierro oscuro y perfectamente conservado, comprendió que aquel lugar no era una finca común. Un guardia le abrió, tras confirmar su nombre. Carlos avanzó lentamente, observando la extensión del terreno. Establos impecables, maquinaria moderna mezclada con equipos antiguos, jardines cuidados al detalle. Todo hablaba de orden, disciplina y abundancia, aunque sin ostentación exagerada. Se sentía pequeño, como si hubiera entrado en un mundo que no le pertenecía. La máquina averiada estaba en un galpón amplio. Carlos dejó sus herramientas y comenzó a revisarla con atención. Era un modelo antiguo, complejo, pero fascinante. Mientras trabajaba, escuchó pasos suaves acercándose. Al levantar la vista, vio a una mujer observándolo. Vestía de manera sencilla, camisa clara, pantalones oscuros y botas de trabajo. No llevaba joyas ni maquillaje llamativo. Sin embargo, su presencia imponía respeto. Sus ojos eran firmes, inteligentes, y transmitían una seguridad poco común. «Usted debe ser Carlos», dijo ella con voz tranquila. «Sí, señora», respondió él, limpiándose las manos con un trapo. Ella se presentó como Laura, la dueña de la hacienda. Carlos asintió con educación, sin imaginar la magnitud de lo que significaba ese título. Laura le hizo algunas preguntas técnicas, precisas, demostrando que entendía perfectamente el funcionamiento de la máquina. Aquello lo desconcertó y al mismo tiempo lo impresionó. Mientras él explicaba el posible origen de la falla, Laura escuchaba con atención sin interrumpir. No mostraba prisa ni desconfianza, algo raro en personas acostumbradas a mandar. Observaba cómo Carlos trataba la maquinaria con cuidado y respeto, como si fuera algo vivo.
Carlos, por su parte, se sentía extrañamente cómodo hablando con ella. No lo miraba como a un simple trabajador, sino como a alguien cuyo conocimiento valía la pena escuchar. Eso le dio una confianza que no sentía desde hacía mucho tiempo. Al alejarse unos pasos para dejarlo trabajar, Laura pensó que aquel hombre era distinto a los demás, técnicos que habían pasado por allí. No prometía milagros ni buscaba impresionar. Solo hacía su trabajo con honestidad. En ese silencioso galpón, entre engranajes y miradas discretas, comenzó a formarse un vínculo inesperado. Ninguno de los dos lo sabía aún, pero ese primer encuentro sería el inicio de algo, que iba mucho más allá de una simple reparación. El sol comenzaba a descender cuando Carlos dio un paso atrás y observó la máquina en silencio. Tras horas de trabajo minucioso, tornillo por tornillo, había logrado identificar el problema. Una pieza interna desgastada que nadie antes había notado. Con paciencia y creatividad, adaptó una solución provisional usando repuestos antiguos del galpón. Al encenderla, el motor respondió con un sonido firme y constante. Funcionaba. Laura, que había regresado sin hacer ruido, sonrió por primera vez al escuchar la máquina en marcha. No era una sonrisa exagerada, sino sincera, de alivio y respeto. Se acercó a Carlos y lo felicitó sin reservas. «Pensé que ya no tenía arreglo», admitió. «Usted hizo lo que nadie más pudo». Carlos se encogió de hombros, un poco incómodo con el reconocimiento. Para él, arreglar cosas era simplemente su trabajo, pero aquella validación tenía un peso distinto. Laura le pidió que la acompañara a la casa principal para hablar con calma. El interior era elegante y cálido, lleno de luz natural y muebles sobrios, que reflejaban buen gusto más que lujo ostentoso. Sentados frente a una mesa de madera, Laura le entregó el pago. Carlos abrió el sobre y se sorprendió. La cantidad superaba ampliamente lo acordado. Intentó protestar, pero ella lo detuvo con un gesto amable. «La honestidad y el talento merecen ser reconocidos», dijo con firmeza. Luego le hizo una propuesta inesperada. Quería que Carlos regresara periódicamente para encargarse del mantenimiento de toda la maquinaria de la hacienda. Un trabajo estable, bien remunerado y con libertad para organizar sus tiempos. Para un hombre acostumbrado a la incertidumbre, aquello sonaba casi irreal. Mientras conversaban, la distancia entre ambos se acortó. Hablaron de sus vidas, de decisiones difíciles, de la soledad que a veces acompañaba tanto al éxito como a la sencillez. Carlos descubrió que Laura había construido su fortuna con esfuerzo y sacrificios, y que el dinero no la había librado de sentirse sola. Cuando Carlos se despidió, la noche ya cubría la hacienda. Subió a su vehículo con una mezcla de gratitud y asombro. No solo se iba con un trabajo seguro, sino con la sensación de haber sido visto y valorado como persona. Mientras se alejaba por el camino de tierra, comprendió que aquel día no había reparado solo una máquina. Sin darse cuenta, había puesto en marcha algo nuevo en su propia vida, un futuro distinto que comenzaba con confianza, respeto y una conexión inesperada.